Quería yo introducir este tema sobre el efecto de eso que va a tener la resinación en el crecimiento, en las defensas y en la reproducción de los árboles. Es importante, y lo voy a intentar hacer a lo largo de esta charla, pues intentar saber por qué es importante eso, conocer ese efecto que tiene la resinación sobre el crecimiento, la reproducción y las defensas de los árboles que están siendo resinados. Voy a intentar también pues, indicar con qué materiales y dónde se ha hecho este trabajo, qué caracteres hemos analizado y cómo lo hemos hecho, y además voy a implementar pues eso, qué encontramos a lo largo de esta experiencia, ¿no? Y qué podemos inferir después de este trabajo que se ha hecho, ¿no? Lo primero que voy a hacer pues, es hacer una breve introducción, porque se sabe que hay una marcada diferencia entre la producción en Galicia y la producción en la meseta castellana, ¿no? En la meseta tenemos pinares adultos, un crecimiento lento, los turnos de corta son largos, son de 80 a 100 años, las densidades son bajas y además los suelos son bastante pobres y son suelos sobre todo arenosos. Es un clima continental, un clima mediterráneo continental. En Galicia tenemos un gran potencial productivo porque tenemos unas altísimas tasas de crecimiento. Los turnos son más cortos, son 40, 45 años y sobre todo están destinadas estas masas de pino, sobre todo a la madera, ¿no? A la producción maderera. En nuestro caso las densidades son altas y digamos, el sotobosque está muy vegetado, por lo cual tenemos un alto riesgo de incendio y los montes en muchas ocasiones pues, están desatendidos o en ocasiones semiabandonados, ¿no? Y la genética, por supuesto, también es diferente entre la meseta y Galicia. Y esto puede, digamos, afectar, y de hecho afecta enormemente a la capacidad de producir resina en los pinos, ¿no? Sabemos, por trabajos previos realizados en el grupo de genética forestal de la Misión Biológica de Galicia, que la producción de resina es altamente variable, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista genético, ¿no? Y esa plasticidad fenotípica que lo hay tanto a nivel espacial como a nivel temporal. A nivel espacial haríamos que hay muchas diferencias entre ambientes. Un mismo genotipo puede llegar a producir 4 veces más según el ambiente en el que se encuentre. Y también sabemos que hay, digamos, mucha plasticidad a la hora en el momento, digamos, del periodo vegetativo. Como se ha dicho antes aquí, pues el flujo de resina sí que aumenta con la temperatura y también, también un cierto déficit hídrico que necesita agua, justo del muestreo también ha incrementado la capacidad resinera, ¿no? También desde el punto de la genética hay alta variación entre las poblaciones y también dentro de las poblaciones de Pinus pinaster, ¿no? Y bueno, pues también se ha comprobado que existe una alta variabilidad en ese carácter, en el carácter de producción resinera, y entonces se puede producir una alta ganancia genética. Entonces eso abre las puertas pues, a esa posibilidad de realizar pues, trabajos de mejora para este carácter. En los trabajos que se han hecho previamente y que se reflejan en esas publicaciones que se señaló aquí, se ha visto pues, que la productividad en resina, la producción de resina pues, depende tanto de la edad del árbol, que incrementa notablemente, pues, tanto lo hemos visto a través de experiencias de microresinación como resinación convencional, que incrementa exponencialmente pues, con la edad del árbol y también con la resinación previa. Si ha sido previamente resinado, la producción también se incrementa significativamente. Se ha puesto a punto también esa técnica con estos trabajos, esa técnica de microresinación, digamos, para inferir o para predecir la capacidad de resina de los pinos. Esto es altamente importante porque es un trabajo manual tedioso y permite pues, descartar pues, aquellos pinos que no van a producir una cantidad de resina que sea rentable el trabajo, ¿no? Entonces, también nos indica para investigación, también es una herramienta muy potente porque nos permite hacer un fenotipado masivo en poco tiempo y por eso podemos, es una herramienta que podemos utilizar y que estamos utilizando en la actualidad. En Galicia, pues, el sector de la resina, pues, como se ha dicho también, aunque hace años que se llevan a cabo experiencias,
realmente el sector productivo es un sector incipiente, ¿no? La producción se dedica de pino, se dedica a la madera, sobre todo, y hay una gran superficie que se puede explotar para la actividad resinera y con un gran potencial, ¿no? Sin embargo, desde la Administración y desde algunos sectores existe un temor porque la resinación conlleve pues, un incremento en la incidencia de enfermedades y plagas, ¿no? Enfermedades, pues, organismos nocivos de cuarentena, por ejemplo, como el nematodo de la madera del pino, pues es uno de los grandes problemas que están surgiendo en estas masas forestales en Portugal y en otros países. También es un problema pues, el chancro resinoso del pino, producido por el hongo Fusarium circinatum, o por la ya también muy conocida la Processionaria del pino, que es un lepidóptero, ¿no? Entonces, bueno, pues sin embargo se desconocen pues eso, los efectos que tiene esa resinación, esa actividad resinera sobre el crecimiento también y la regeneración de los bosques de estos pinares atlánticos, ¿no? Es por ello que nuestro objetivo, pues eso, con este trabajo fue determinar las repercusiones que tiene esa actividad resinera sobre la sanidad de esas masas explotadas, ¿no? Sobre todo haciendo un análisis sobre la capacidad defensiva que tienen esos pinos frente a las plagas y las enfermedades, sobre el crecimiento y cuál es el efecto también sobre la reproducción de estos árboles, ¿no? Entonces, bueno, pues el experimento se llevó a cabo pues, en dos localidades, una de la costa, en Caldas, en Pontevedra. Se resinó allí entre los años 2017 y 2021 y se resinó, ahí se resinó una cara, eso está equivocado. Y luego en Pantón, Lugo, que es una zona de interior, se resinó 3 años y a 2 caras. En cada uno de los lugares se talaron 12 árboles, 6 resinados y 6 que no habían sido previamente resinados. Y bueno, el trabajo... que voy a indicar a continuación, ¿no? Esto simplemente es para reflejar un poco todo el trabajo que se realiza a lo largo de esta experiencia y en el que han intervenido pues, muchas personas, ¿no? Los caracteres que hemos estudiado pues, tienen relación pues, con el crecimiento, caracteres que detallaré más en las próximas diapositivas, sobre altura, diámetro y también sobre el crecimiento radial. Sobre las defensas, se han tomado pues, caracteres de defensas estructurales y defensas también bioquímicas en distintos tejidos, tanto en floema como en acículas, como en ramas, y luego caracteres de reproducción haciendo hincapié pues, en el número de conos, de semillas y también en la germinación de esas semillas. Respecto a crecimiento, concretamente se tomó altura del árbol, también en la altura de la primera rama, el diámetro en la base y también el DBH, el diámetro a la altura del pecho, 1,30 m, y además sobre el crecimiento radial. Se contaron pues, los anillos totales en la base, los anillos totales a 2,5 metros y también la anchura total media de los anillos de crecimiento. Respecto a las defensas, pues se tomaron en 3 tipos de tejidos, en floema, en acículas y en ramas, y pues ahí pues, desde polifenoles totales, flavonoides, lignina, taninos y también resina, y además en acículas pues, algunos caracteres que denotaban el estado fisiológico de los árboles, como contenido en clorofila A y B, antocianinas, carotenoides, contenido relativo de agua, área específica foliar y contenido también de nitrógeno y de fósforo. Además, pues en el tronco pues, lo que se determinó pues fue a través de los procesos de microresonación de los que hablaba antes, pues se determinó el flujo de resina y también el área y el número de los canales en madera temprana y también en madera tardía. Y además, pues cuántos anillos, se contaron el número de anillos que producían resina, tanto en la base del árbol como a 2,5 metros. Y respecto a reproducción, se tomaron pues
datos en los conos, cuál es el peso seco del cono, el número también de conos en el primer año, en el segundo año, y también respecto a las semillas, el número de semillas que teníamos por piña, la viabilidad de las mismas, también el peso de semillas vanas y el peso total de semillas para también promediar el peso medio de las mismas. Y luego los días a germinación y el porcentaje de germinación. Se realizó un análisis estadístico, un análisis de varianza. Tenemos pues eso, distintos factores, hemos analizado distintos factores en cada uno de los tejidos que se han analizado y en cada uno de los caracteres, es decir, en crecimiento de defensas, pues hemos analizado la localidad y la resinación, es decir, si los árboles estaban o no resinados y la interacción entre ambas. Las defensas en el floema, sin embargo, tuvimos en cuenta también el efecto de la posición, ¿vale? Y también pues, la triple interacción entre la localidad, el efecto de la resinación y la posición, y los canales, también lo que tuvimos en los canales resiníferos, tuvimos en cuenta el año en el que se resinó, además de la interacción. Entonces, en este caso, pues, hemos analizado pues, 2 localidades, 2 tratamientos de resinación, control y resinados, 6 posiciones y 5 años en el caso de Caldas y 3 años en el caso de Pantón. Y pues, los resultados respecto al crecimiento, resultó significativo pues, el número, digamos, la anchura de los anillos, y vemos que, sobre todo al principio, vemos que hay vemos una tendencia a que disminuye, digamos, la anchura de esos anillos a lo largo del tiempo con la resinación, ¿vale? Entonces, parece que hay una repercusión negativa sobre el crecimiento, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, inicialmente. Sin embargo, para el resto de caracteres de crecimiento no tuvimos ningún efecto significativo entre resinados, es decir, no hubo ninguna diferencia significativa entre resinados y no resinados, ¿vale? Sí que pudimos observar ese cambio en el crecimiento radial, esa tendencia negativa a que los anillos cada vez fueran más estrechos. Respecto a las defensas, se ve por la posición, aquí tenemos las posiciones, las que llevan F son frontales, una está próxima, por encima de la pica, de la herida, y luego en la zona media y en la base también del tronco. Y luego también se hizo, digamos, la microresignación por la cara opuesta, por la cara trasera, que son los que llevan la R, ¿vale? Entonces vimos que sí, que hay una mayor acumulación de resina, primero en la cara de los resinados, en la cara frontal, ¿vale? Aunque la tendencia, el patrón fue un poco distinto en las 2 localidades, ¿no? Pero bueno, en Pantón vemos que en la cara frontal sí, justo por encima de la herida, sí que digamos que hay una acumulación pues, de esa producción resinera, ¿no? Y aquí en Caldas pues, lo vemos también en la zona media y en la zona de la base. Y también pues, respecto a los canales resiníferos, vimos que había pues, una mayor área de los canales en los árboles resinados, en la madera tardía, ¿vale? Es lógico pensar que, digamos, eso es, digamos que es propiciado porque en la madera tardía, cuando ya el crecimiento es más, porque casi se para, ¿no? Entonces los recursos en ese caso se destinan pues, a la acumulación de resina y no al crecimiento como ocurre en la madera más temprana, en la madera de primavera. Luego también contamos pues, el número de anillos que tenían resina en la zona de la base, fue uno de los caracteres que también fue significativo. Ahí, pues eso, tenemos también una interacción entre localidad y resinación, es decir, se comportaron diferente los árboles resinados y no resinados en las 2 localidades. En Caldas pues, hubo un menor número de anillos con resina en la base, en los árboles resinados, sin embargo, en Pantón este número de anillos con resina pues fue similar en ambos casos, ¿no?
Respecto a las defensas bioquímicas, polifenoles totales, flavonoides y taninos, sí que tuvimos también un incremento significativo en los árboles que habían sido resinados. Sobre todo, como vimos antes, en la zona que está más próxima a la zona resinada, es decir, justo por encima de donde se realiza la pica. En definitiva, respecto a defensas, pues no hubo efecto de la resinación para la mayor parte de los caracteres. Sin embargo, en algunos casos sí que hubo un efecto positivo, que están señalados en verde y con asteriscos, sobre las defensas, ¿no? Y en algunos casos, pues, en ramas en taninos disminuyeron, como vamos a ver ahora, disminuyeron los taninos y en este caso, pues digamos que pudo haber un efecto negativo de la resinación, pero en general es positivo, excepto también para el contenido, como vamos a ver ahora, por ejemplo, en acículas, sí que hay menor contenido de nitrógeno y de fósforo cuando los árboles son resinados, lo cual es lógico, ya que hay un compromiso entre defensa y crecimiento, con lo cual, si destinan más recursos a la defensa, es decir, a la producción de resina, es lógico pues, que tengan menos, que actúa como un sumidero, pues que tengan menos cantidad en estos dos, menos contenido de estos dos de nitrógeno y de fósforo, ¿no? Y también hemos visto que disminuían los taninos significativamente en las ramas, en los árboles que sí que habían sido resinados. Respecto a la reproducción, vimos que la resinación tenía un efecto positivo, es decir, en los árboles resinados disminuía el número de días hasta la germinación. ¿Vale? Hubo una interacción entre localidad, en este caso también, entre localidad y tratamiento, es decir, en Pantón, por ejemplo, no hubo diferencias prácticamente en días de germinación entre resinados y no resinados, pero muy, muy fuerte este efecto fue en el caso de Caldas. Respecto al porcentaje de germinación, también se observó pues, que los árboles resinados presentaban un porcentaje muchísimo mayor de semillas germinadas, ¿no? No hubo en este caso tampoco un efecto pues, de la resinación para el resto de caracteres reproductivos, ni para caracteres ni número, ni peso de piñas, ni en caso también de semillas, ni tampoco influyó en su porcentaje de viabilidad. En definitiva, pues eso, encontramos que los árboles resinados crecieron radialmente, ligeramente menos que los no resinados, ¿no? Y estos árboles resinados además produjeron más compuestos defensivos, como hemos visto, resina, polifenoles, taninos, y además tenían mayor número de esos canales productores de resina en las zonas más próximas a las heridas. Tampoco se observaron pues, esos efectos en la inversión defensiva en la copa de los árboles, salvo esa ligera disminución de taninos pues, en el caso de las acículas. Y la extracción de resina pues, tampoco influyó en la producción de piñas ni de semillas, pero sí, y positivamente, en la germinación de las semillas, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay evidencias de que los pinos resinados sean más susceptibles a las plagas y a las enfermedades. Debe ser al contrario, están, digamos, mejor defendidos, tienen más recursos, han invertido más recursos en defensa y probablemente frente al ataque de plagas y enfermedades pues puedan estar mejor armados, digamos, ¿no? Si se observan esos ligeros efectos en la resinación sobre el crecimiento y la fisiología, ¿vale? Y la germinación, o sea que hay un ligero impacto del aprovechamiento resinero, en unos casos positivo, en otros casos pues negativo, ¿no? Y como conclusiones ya finales, pues que hay un escaso impacto del aprovechamiento resinero sobre las principales funciones del árbol. Eso nos abre la puerta a esa posibilidad de ese doble aprovechamiento en pinares atlánticos, maderero, resinero, y además pues ese impacto pues, es pequeño, ¿no? sobre el crecimiento. Y los efectos sobre esa inversión defensiva y reproductiva no son en muchos casos pues, en sentido negativo, todo lo contrario, a la germinación de las semillas le ha influido positivamente y a la producción de compuestos también ha influido positivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso más o menos es todo y, bueno,
ahí están las publicaciones de las que hablaba antes en la página. Y después, bueno, pues que el trabajo ha sido un trabajo pues eso, tedioso y con la participación de muchas personas en el mismo, estudiantes, investigadores y trasineros y mucha gente que ha participado en él. Y con eso, pues, eso.